Bueno, en este video vamos a hacer un poco de análisis de la varianza al modelo de regresión que nos va a servir para analizar cuán bueno es el modelo. Vean esto, yo ahora voy a empezar con los datos del problema que les dejé en el video anterior al final, que eran nada más que 6 puntos, era bastante poco, digamos, poquitos datos. Con estos datos yo ajusté un modelo de regresión lineal, una recta de regresión, estimada y me dio esto que está acá abajo. Entonces ahora voy a intentar definir una forma de medir, si se quiere, cuán bueno es el ajuste. Como decir, bueno, ya que tengo esta recta y tengo esos puntos, hagamos una medida de cuán bueno es. Uno podría decir, ok, agarramos la suma de cuadrados de los residuos y el valor mínimo que alcanzó, que es el que minimizamos, podría servir como un posible valor de bondad de ajuste, como para medir cuán bueno es. Veremos que se pueden definir varias cosas más. Bien, como primera pregunta que les hago, ¿cuál sería la predicción de la variable respuesta? En este caso nuestra variable respuesta es las ventas de la empresa. ¿Cuál sería la predicción para las ventas si yo no tuviera modelo? Es decir, si a mí nadie me hubiera dado la información de la X y yo simplemente tenía que arreglármelas como hicimos en la primera parte de la materia, con datos de una sola muestra y hacer una predicción de esa variable ventas simple. Hubiera agarrado el I raya, ¿no? El promedio, si se quiere, como el promedio es el mejor predictor de una variable aleatoria, como predicción te tiro para todos los valores de gastos, indistintamente, el mismo promedio de las IES. ¿Ok? Esa sería la predicción sin modelo. Entonces, ¿cómo mido el error de esa predicción? Y el error de esa predicción lo voy a medir tomando, fíjense, las distancias que hay entre los distintos valores de I sub I, que son los observados, y los valores del promedio. Fíjense que tomo estas distancias verticales, las elevo al cuadrado y las sumo. Esto es parecido a lo que hacíamos en ANOVA cuando calculábamos la suma de cuadrados dentro de los tratamientos, entre los tratamientos, es decir, es algo muy parecido. A esto nosotros lo vamos a llamar variabilidad total de la variable de respuesta. Es la variabilidad sin el modelo. Ahora veamos qué pasa con la incorporación del modelo. Es decir, ¿cuál va a ser ahora mi predicción para la I usando el modelo que yo introduje? Como ahora el modelo me dice que hay una regresión lineal, la mejor predicción para la I sabiendo los valores de X va a ser la recta de regresión, en este caso la recta de regresión estimada. Entonces ahora, si yo quiero medir el error de esa predicción, voy a tomar la suma de cuadrados de los puntos a la recta, es decir, voy a tomar la suma de cuadrados de los residuos que nosotros ya trabajamos con el ajuste de cuadrados mínimos. Entonces fíjense esto, así como en ANOVA nosotros hacíamos una descomposición, ¿se acuerdan de la suma de cuadrados total? La descomponíamos en la suma de cuadrados dentro de los tratamientos o dentro de los grupos y la suma de cuadrados entre. Nosotros acá vamos a hacer algo muy parecido, casi diría lo mismo. Entonces a la suma de cuadrados total que yo tengo, la puedo escribir como la suma de cuadrados residual más un término que engloba toda la suma de cuadrados. Fíjense, si en este dibujo que está acá a la derecha, les hago el siguiente esquemita, o sea, podemos tener acá la media y comparar los dos escenarios. Para cada punto voy a tener ahora lo que me sobró es la distancia que hay entre la predicción que hace el modelo y la predicción que yo hubiera hecho sin el modelo. Esa es la distancia que me falta agregar a la ANOVA. Es la que no tuve en cuenta, ¿no? Es la que desapareció gracias al modelo. Como mi modelo, que antes era una recta horizontal, ahora es una recta con pendiente, hizo desaparecer esas sumas de cuadrados, que son las distancias entre el promedio y los valores predichos para las IES, para los datos observados. ¿Está? A esas sumas de cuadrados las vamos a llamar T a la suma de cuadrados total, Q a la suma de cuadrados de los residuos y H a la suma de cuadrados
desaparecida o explicada por el modelo, muchas veces se la llama suma de cuadrados de la regresión. Entonces, con esto en mente, yo me puedo armar un coeficiente. ¿Cuál es la idea? El modelo va a ser muy bueno si la suma de cuadrados Q es muy pequeña en relación a la suma de cuadrados T. ¿No? Si mi modelo logra explicar gran parte de la dispersión de la I, que antes tenía suelta, es que la suma de cuadrados roja es más chiquita mucho más chiquita que la suma de cuadrados T. Entonces voy a definir un coeficiente que se llama R cuadrado, que se calcula de la siguiente forma. Yo voy a agarrar la suma de cuadrados explicada por el modelo y la voy a dividir por la suma de cuadrados total. Si ese coeficiente me da un valor muy cercano a 1, significa que el modelo logró explicar gran parte de la variabilidad. Es decir, si yo lo calculo como el complemento, digamos, tomo el cociente Q sobre T, yo quiero que el cociente Q sobre T sea chiquitito, porque quiero que Q sea chiquito en relación a T. Hago 1 menos eso, el R cuadrado tiene que tomar un valor muy grande. Ahora, ¿entre qué valores está el R cuadrado? Bueno, está entre 0 y 1, siempre. Mientras más cerca de 0, significa que mi modelo es más pobre, entre comillas. Y mientras más cerca de 1, es que mi ajuste es muy bueno. Entonces, en palabras, el R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación, como lo tenemos acá, es el que mide la proporción de la variabilidad que fue explicada por el modelo. Entonces, en este ejercicio nos dio que R cuadrado es 0.6224. Yo ya dije que mientras más cerca de 1 es mejor, mientras más cerca de 0 es peor. Entonces, ¿cómo hago para interpretar si es bueno o es malo un valor que me haya dado? Bueno, en principio no tenemos un criterio fijo muy claro, va a depender en gran medida de la aplicación que yo esté manejando. En todo caso, vamos a ver más adelante que el R cuadrado nos va a poder permitir comparar distintos modelos. Cuando yo armo un modelo con una variable, armo un modelo con otra, entonces calculo los R cuadrados y esos me van a ayudar a saber qué modelo es mejor. ¿Estamos? Hasta acá es el análisis de la varianza aplicado a regresión.